de base con un proceso inflamatorio que no les favorece. Esta es una descripción hecha por el Centro de Enfermedades Infecciosas Chino de Control y Prevención, en donde vemos la prevalencia de estas enfermedades en los pacientes que ellos estudiaron hasta ese momento. Esto fue para marzo. Encontramos que el principal factor de riesgo era enfermedad cardiovascular en un 10%, diabetes 7.3%, enfermedades respiratorias crónicas, aquí entran los pacientes con EPOC y pacientes fumadores, hipertensión arterial, cáncer, curiosamente no, uno pensaría que por sistema inmunológico un poco más debilitado son más proclives, pero mirando esta, y realmente coincide con otros estudios que describen estudios poblacionales, realmente no varía, o sea, esto es como calcado en todos, son los mismos factores de riesgo y básicamente son cardiovasculares. Esto tiene una correlación pues muy directa con el aumento de la edad. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, así no estuviéramos hablando de COVID ahorita, realmente son las edades en que comienzan a aparecer con mayor frecuencia este tipo de patologías. Bueno, las manifestaciones son varias. Esto lo digo por los estudios que revisé, por todas las publicaciones que tuve oportunidad de ver, pero además por los pacientes pocos que hemos tenido pues la oportunidad de ver en la clínica. El primer síntoma es estar asintomático. Eso puede suceder. Uno de los síntomas, digamos, cuando suceden con mayor frecuencia son arritmias cardíacas, pueden ser taqui o bradicardias, especialmente en los que hemos visto, me llama la atención que ha sido por bradicardia. No sé si es por efecto del virus sobre el nodo sinusal o es efecto de los fármacos que se han iniciado. Eso. Las otras manifestaciones son flóter, fibrilación auricular, arritmias ventriculares, taquicardia ventriculares y pues, en casos extremos torsión de puntas que se asocia más frecuentemente con prolongación anómala QT en relación con uso de medicamentos que tengan interacción y que pudiesen prolongar este segmento. Bueno, la otra es la injuria miocárdica, que básicamente está dada por elevación de troponinas, digamos, hasta cierto nivel, puede o no estar acompañada de síntomas, o una miocarditis, que es una inflamación difusa de las fibras miocárdicas del corazón, que pueden o no causar desenlaces graves como falla cardíaca, o puede ser netamente elevaciones transitorias de miocarditis con dolor, pero que no llegan a comprometer la función miocárdica. O episodios de pericarditis con colección pericárdica, lo describen, pero más rara. Otro tipo de manifestación que puede haber es un infarto del miocardio con o sin elevación del ST. En este infarto del miocardio puede ser, digamos, varias razones. Una es un ambiente proinflamatorio que hace que eventualmente placas ateromatosas que se encuentren estables o inestables se vuelvan inestables en ese momento y generen trombos que desencadenen infartos cardíacos. La otra probable causa es vasoconstricción secundaria al proceso inflamatorio también, y hacen vasoconstricción por disfunción endotelial, y esto es pues muy difícil de separar, digamos, el diagnóstico de un infarto por un trombo obstructivo o si es algo por un espasmo coronario. Eso solamente se podrá saber pues, si se hace arterigrafía. Bueno, otro hallazgo puede ser la miocarditis, que puede ser fulminante. Pues tenía una paciente, dos pacientes que hemos tenido con este caso, una falla cardíaca aguda o una descompensación de una patología previa en la cardiopatía con falla cardíaca que venía controlada, derrame pericárdico y pues choque. Bueno, los síntomas, como les comentaba, son variados. Hemos tenido pacientes en donde no se le toma, digamos, de chequeo troponina y resulta elevada hasta 5, 6, 7 veces, pero totalmente asintomáticos desde el punto de vista cardiovascular, solamente con síntomas respiratorios. Dolor torácico, miocarditis puede ser un dolor torácico en específico, puede tener características pleuríticas, o puede ser un dolor torácico que está directamente relacionado con infarto del miocardio, pues en este caso orienta más un dolor que sea retroesternal, opresivo, irradiado maxilar, puede o no haber disautonomía. Palpitaciones puede ser otra de las causas que solamente está relacionada o con alteraciones electrolíticas o con miocarditis o con alteraciones en el QT secundarios al manejo que se les esté dando. Los otros son disautonomía,
disnea, que es muy frecuente en los pacientes. Las series que revisé existen aproximadamente a 50 al 60% de los casos de pacientes que presentan disnea, especialmente los que ingresan a UCI. Puede ser muerte súbita o arresto por arritmias o falla cardíaca aguda. Bueno, esas son las arritmias. Se encuentran más o menos en el 10%, 16% en lo que describen de corte chinas. Como les comentaba, más frecuentes son las bradicardias, pero puede haber extrasístoles ventriculares o episodios de taquicardia ventricular no sostenida, tormentas arrítmicas, especialmente cuando hay músculo dañado. Las causas son varias: hipoxia, puede ser alteración de electrolitos, respuesta inflamatoria, sepsis, miocarditis, infarto miocardio, interacciones medicamentosas o patologías de base descompensadas. La evaluación clínica juega un papel muy, muy importante y el hallazgo, pues el método diagnóstico básico, pues la electrocardiografía. Ahí viene, digamos, el juicio clínico y la capacidad de discernir cuál es la probable causa y comenzar a descartar cuál Sherlock Holmes a mirar las probables causas de ese tipo de arritmias. Hay que comenzar, pues obviamente, a descartar por antecedentes cardiovasculares o alteraciones electrolíticas o probables episodios de deshidratación que pueden estar facilitando eso y pueden ser causas totalmente modificables. Bueno, y obviamente pues la medición de troponinas que se debe hacer idealmente todos los días dependiendo de la condición clínica del paciente y cómo es el comportamiento inicial de la troponina y eventualmente cambios electrocardiográficos. Bueno, esta es una, digamos, en cuadros ahí como borroso para manejo de arritmias cardíacas. De la revisión que hice, digamos, cuando hay arritmias cardíacas, no proponen un manejo diferente al que se propone regularmente para manejo de arritmias, así sea de taquicardia ventricular, o fibrilación auricular o flóter auricular. Y las indicaciones de anticoagulación tampoco son pues diferentes a las que ya se conocen. Solamente, digamos, las precauciones, por ejemplo, en cuanto a anticoagulación, sugieren el uso de heparina no fraccionada, no warfarina en estos casos. Tratar de, si no se puede revertir el ritmo cardíaco, por lo menos controlar la frecuencia cardíaca a un punto en que no le comprometa su estabilidad hemodinámica. Y en lo posible tratar de evitar o manejar con precaución el uso de medicamentos como amiodarona por su probable interacción con otros medicamentos que pudiese estar recibiendo el paciente. Bueno, la injuria miocárdica. La injuria miocárdica, digamos, a veces se presta para confusión. ¿Qué es una injuria miocárdica? Injuria miocárdica es, digamos, una anoxa al músculo cardíaco que se evidencia en una elevación, puede ser brusca, transitoria, con un muy rápido descenso de troponinas y que no ocasiona necesariamente alteraciones en la contractilidad cardíaca ni en la función ventricular. En los datos que encontré, describen hasta un 11.8% de los pacientes sin antecedentes cardiovasculares, o sea que muy probablemente este hallazgo se relaciona directamente, sea el mecanismo que sea, por la infección por COVID. Evidenciaban elevación de troponina, pueden ser las dos troponinas, o arresto cardíaco durante la hospitalización, el 46%, que es altísimo en pacientes no sobrevivientes, versus un 1% de los sobrevivientes. Esto tiene mucha importancia porque pues marca mal pronóstico y riesgo alto de descompensación del punto de vista cardiovascular que conlleve a muerte. Es un indicador de pronóstico, pues con la elevación de otros hallazgos concomitantes, como encontramos que es el dímero D, el LDH, pues la interleuquina 6, que ya se conoce. Bueno, aquí, digamos, se describen las probables causas de injuria miocárdica, que son pues parecidas a las que ya les comenté. Una muy, muy importante es esta tormenta de citoquinas desenfrenada, como respuesta inmunológica, pero que finalmente nos autoagrede y nos puede llevar a la muerte. Aproximadamente el 45-50% de los pacientes infectados presentaban comorbilidades cardiovasculares, o sea, esta, aparte de que es muy frecuente en pacientes con pronóstico en pacientes sin patologías cardiovasculares, sí que es más marcada en pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares, especialmente hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria sobre todo.
Los pacientes de mayores de 50 años con comorbilidades como estas que les describo, pues son más proclives obviamente a desenlaces fatales, inclusive puede subir hasta el 70-80% de mortalidad, sin que pues que hasta el momento tengamos total claridad del mecanismo. ¿Cómo se puede manifestar? Como les comentaba, una disminución de la fracción de eyección que la primera manifestación puede ser un episodio sincopal de arresto cardíaco, una falla cardíaca aguda, y pues obviamente, digamos, el ecocardiograma respaldaría las alteraciones de contracción o el compromiso en la capacidad contráctil del músculo cardíaco, principalmente izquierdo, aunque el derecho puede estar también comprometido. El derrame pericárdico es otra de las complicaciones frecuentemente descritas, pero no tanto como la miocarditis. Y pues no encontré ninguno que hablara de taponamiento cardíaco, por ejemplo, como causa de muerte, o que haya motivado intervenciones de pericardiocentesis o ventanas pericárdicas. Bueno, otro de las problemas manifestaciones que podemos ver durante este tipo de infección son, como les decía, los infarto del miocardio con y sin elevación del ST. Ese es un organigrama que publicaron los chinos y creo que son aplicables a nuestro medio. Entonces, digamos, en general, los criterios de diagnóstico son los mismos que se usan regularmente en pacientes de no COVID, son los mismos. Lo que cambia un poco es tratar de sopesar y llevar a un equilibrio entre el riesgo de exposición del personal a una infección y obviamente pues el dar al paciente un manejo adecuado, prioritario y a tiempo. ¿Por qué? Porque el hecho de dilatar por ejemplo, una intervención percutánea podemos en principio pensar que puede ser mejor porque me expone menos personal a la infección, pero finalmente es un paciente que se puede complicar, puede terminar en falla cardíaca y finalmente más días de hospitalización y más personal expuesto. Entonces, este es un organigrama que lo pueden revisar, esto va a quedar colgado en la página o en el documento que les digo de cuidado intensivo, que es para mirarlo en detalle. El infarto del miocardio sin elevación del ST es menos frecuente. A veces es difícil diferenciar con los paraclínicos si se trata de un infarto de fibrilación del ST o una miocarditis. Así se tenga pues mucho olfato clínico y los laboratorios es complicado a veces. Digamos, una de las cosas que ayuda es cuando podríamos llevar a estos pacientes infartos sin elevación del ST a arteriografía coronaria. En cuanto al infarto con súper, se me ha olvidado que se prefiere la trombolisis, obviamente en pacientes que no tengan contraindicación para la misma. Y como les decía, hay que sopesar una balanza realmente si el dilatar un cateterismo realmente sí estamos disminuyendo lo que queremos, que es la exposición del personal y obviamente pues el pronóstico del paciente. Bueno, el choque cardiogénico, les comenté pues algo antes, hay varias causas. Una de ellas ya son arritmias cardíacas, el choque por una miocarditis o por un infarto extenso que comprometa no necesariamente un trombo grande o que comprometa todas las arterias, pues eso es exótico, pero pues puede haberlo ya que en este cuadro se han descrito que es un ambiente proinflamatorio y procoagulante. Pero la otra razón probable es la disfunción endotelial difusa que sí puede generar infartos extensos que eventualmente pueden llevar a choque cardiogénico que requieran apoyo pues con circulación extracorpórea, otro tipo de dispositivos de apoyo. Bueno, esto no me voy a dedicar a esto. Bueno, métodos diagnósticos que tenemos básicamente son los mismos. Son los mismos que utilizamos para diagnósticos de síndromes coronarios agudos. Pero obviamente aquí está, digamos, el sesgo, la orientación un poco a que cualquier cosa que sospechemos en este momento de patología cardiovascular por edad, por factores de riesgo, puede estar influida también por el COVID. La anamnesis, la historia clínica, el examen físico es muy, muy importante. Los hallazgos electrocardiográficos, los biomarcadores, que en este caso troponina, una CK total, CKMB y ProBNP, ecocardiograma transtorácico, un TAC de tórax y una resonancia nuclear magnética. Esto, digamos, adquiere importancia en pacientes en que estamos sospechando miocarditis. Sin embargo, pues sabemos que pacientes que tienen miocarditis y que estén choqueados o pues, con soporte, pues difícilmente los puede llevar a una resonancia nuclear magnética, que sería lo ideal para diagnosticar una miocarditis. Pero pues tenemos otros métodos
diagnósticos clínicos, el ecocardiograma, el electrocardiograma, la clínica, pues que nos orientan con mayor, con alto grado de certeza que el comportamiento es como de una miocarditis, así no podamos hacer una resonancia nuclear magnética. El TAC de tórax nos ayuda, pues obviamente aparte de evaluar el compromiso pulmonar, también nos descarta probables trombos. Hemos visto que es frecuente la aparición de trombos tanto a nivel pulmonar como de extremidades inferiores en estos pacientes, o descartar cardiomegalias o derrame pericárdico. Bueno, de los electrocardiogramas, pues como les decía, es lo mismo, tiene igual utilidad en la población general que en pacientes con COVID. No hay hallazgos específicos descritos para pacientes con COVID. Algunos cambios se deben evaluar dentro del contexto clínico de una miocarditis que se han descrito. Dentro de ellos, por ejemplo, puede haber alteraciones del segmento ST con supradesnivel, especialmente en derivaciones precordiales con concavidad superior, y son cambios que si uno los ve a través de la secuencia electrocardiográfica que les puede hacer inclusive en horas o día a día, puede mirar que esos cambios, esa elevación del ST concuerda perfectamente con la elevación más alta de troponina y posteriormente bajan bruscamente, así como baja el segmento ST. Aplica los mismos criterios diagnósticos de condiciones pues, en la población general, y hay que tener pues, especial cuidado en evaluar probables arritmias y comportamientos del QT, por lo que les comentaba la interacción medicamentosa o compromiso de estado ácido-base o miocarditis. Bueno, entonces los biomarcadores, entonces tenemos la troponina. Su elevación es común en infecciones respiratorias agudas severas, no necesariamente por COVID. En pacientes con influenza se han visto también otro tipo de infecciones que ocasionan eventualmente una injuria miocárdica que no necesariamente conlleve a miocarditis, pero que hace parte de las manifestaciones de una respuesta inflamatoria sistémica. Ellos describen el registro de Comisión Nacional de Salud de China, describen un 12% de incidencia de elevación de troponina y paro cardíaco en pacientes hospitalizados sin enfermedad previa cardiovascular. O sea, es importante el compromiso que este virus tiene sobre el músculo cardíaco. Esta elevación debe verse también como una enfermedad preexistente y sumado al daño agudo. Se lo digo ¿por qué? Porque algunas elevación de troponinas que no necesariamente pasan 3 veces el valor superior normal, pueden estar relacionados no con la infección viral, pero sí con una cierta elevación secundaria a enfermedades de base, especialmente en pacientes o con falla cardíaca o con falla renal o enfermedades crónicas que los ve uno y a veces se prestan para confusión, pero son elevaciones de troponinas que no hacen curva y no se relacionan con un cuadro clínico infeccioso. Entonces, digamos que ese punto es importante. Otro hallazgo, otra descripción pues, que encontré de otro grupo poblacional, tiene una prevalencia del 5 al 25 que sigue siendo alto, o sea, para hablar de un cuarto de la población enferma, eso es altísimo. Y su aumento progresivo sí está en relación directa con el aumento de la mortalidad. Entre más altos sean los niveles de troponina, pero sobre todo combinada con hallazgos ecocardiográficos de alteraciones segmentarias de contractilidad, que en especial afecten la capacidad contractil, tienen mayor mortalidad. Nosotros hemos tenido pacientes, digamos, en lo que nos ha tocado con algunos pacientes de COVID, hemos tenido elevación hasta de 3.000, que me dice, Dios mío, eso es mucho más de 5 veces, pero aún así el ecocardiograma es normal. Sí tienen disfunción diastólica, pero no hacen disfunción sistólica. Hay muchos que comienzan a hacer falla cardíaca diastólica inicialmente y luego sistólica. Hay otros que se manifiestan de una vez con falla cardíaca sistólica aguda. Bueno, esta es una curva importante que muestra la importantísima relación entre sobrevida y elevación de troponina. En azulito vemos los pacientes que sobrevivieron con la elevación de troponina no más de 3 veces, aquí está la línea apuntada, y los no sobrevivientes definitivamente tuvieron muchísima más elevación de troponinas. Esto en los pacientes pocos que hemos tenido no ha sido tan marcado esta curva. Obviamente pues no tenemos los datos tabulados, pero digamos desde el punto de vista observacional que he tenido oportunidad de ver todos los pacientes con estas anomalías,
digamos, no hemos visto ese comportamiento tan dramático. Bueno, entonces estuvimos hablando de las troponinas. Lo que tenemos en cuenta para su evaluación, la troponina ultrasensible. Esto debe ir acompañado, cuando hablamos de lesión cardíaca, debe ir acompañada de cambios del electrocardiograma o cambios nuevos del ecocardiograma. Esto lo describen en el 7.2% de la población y de ellos el 22% requirieron UCI. Entonces, la elevación de menos de 2 a 3 veces el valor del valor superior normal se describe en ancianos con enfermedad cardíaca preexistente, que era lo que les comentaba antes. No requieren estudios adicionales a menos de que el cuadro clínico haya cambiado. No requieren para tratamiento, para infarto, es decir, no se asume que estén cursando con un síndrome coronario agudo, a menos de que el contexto clínico cambie. Y su combinación de probables preexistencias cardiovasculares y asociado a la injuria miocárdica nueva, pues son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, este es un cuadro parecido al anterior, que muestran la elevación de la nivel de elevación de troponina, hasta aquí que se o pacientes asintomáticos con enfermedades crónicas y en qué casos se muestran totalmente elevadas con infartos o síndromes de Takotsubo que también pueden tener, o choque. El síndrome de Takotsubo es una disfunción transitoria del ventrículo izquierdo que se caracteriza puede tener hallazgos similares a los de un infarto clínicos en cuanto a síntomas y básicamente se caracteriza por alteración de contractilidad, especialmente en la punta del corazón. Y la forma queda como la de un jarrón. La describen como si fuera la cabecita de un pulpo, fue descrita en Japón. Esa elevación, esa alteración de contractilidad la hemos visto en pacientes que tienen situaciones de alto estrés, mucho estrés, no necesariamente por infección. Por ejemplo, un gran susto, una angustia grande vivencial puede producir esto. Produce elevación de troponinas, tal y como se eleva también al COVID, pero se caracteriza porque un mes y medio después se normaliza totalmente la contractilidad y las arterias son sanas. Bueno, los niveles de troponina mayor de 5, cuando se elevan más de 5 veces, están pues más relacionados con choque, falla severa respiratoria, con taquicardia, hipoxemia severa, con miocarditis, con el síndrome de Takotsubo que ya les conté, o infarto del miocardio tipo 1 desencadenado por la infección por el COVID. En ausencia de síntomas cardiovasculares y cambios del electrocardiograma sugestivos de isquemia o infarto tipo 1, la ecocardiografía pues, puede ser una valiosa herramienta diagnóstica. En pacientes con síntomas y cambios del ST, pues hay que seguir el manejo exactamente igual a las días de tratamiento de síndrome coronario agudo. En COVID, teniendo las precauciones de protección de personal. Bueno, el ProBNP es un biomarcador muy importante que básicamente nos habla de estrés cardíaco, hemodinámico y de falla cardíaca, básicamente. Es digamos, una herramienta que teníamos cuando estamos estudiando pacientes con disnea y no sabemos con certeza si es de origen cardiogénico o si es de origen pulmonar. Está frecuentemente elevado en pacientes con disestrés respiratorio severo y o severo compromiso inflamatorio, pues en este caso adquiere una importancia especialmente en pacientes en quienes estamos comenzando a ver compromiso cardíaco. En COVID pues es limitado, no a todos los pacientes les hicieron este estudio, pero en los que se hicieron se correlacionaban más con este tipo de complicaciones hemodinámicas que en su mayoría llevaron a la muerte. La elevación se debe interpretar como una combinación entre la presencia o extensión de enfermedades cardíacas preexistentes y o estrés hemodinámico agudo relacionado con la infección por COVID. Puede estar relacionado con estrés hemodinámico ventricular derecho también. Hay pacientes que hacen embolías pulmonares que pueden comprometer la función derecha de ser falla cardíaca derecha. En esos casos, pues también lo podemos ver. Digamos que él solito no nos ayuda mucho, pero en el contexto de toda la clínica, comportamiento hemodinámico, cambios electrocardiográficos, troponina, pues nos es útil. En una corte describen que los valores por encima de 88.6 picogramos se asociaban a mayor riesgo de muerte intrahospitalaria. Bueno, en cuanto al dímero D, se genera por un clivaje
de monómeros de fibrina por la trombina, indicando pues, la presencia de formación de trombina y refleja una fase inespecífica de respuesta a la inflamación o a la infección severa. En infección por COVID se ha descrito como uno de los principales, digamos, signos de alarma de pésimo pronóstico y es probablemente porque estamos a puertas o muy probablemente ya cursando con patologías graves de coagulopatías o una coagulación transvascular diseminada, que puede pues conllevar a la muerte por el compromiso multiorgánico. Puede indicar por la coagulación transvascular diseminada asociada al choque, su elevación sugiere CID o una alteración en la fibrinolisis que puede contribuir a la injuria miocárdica aguda o eventualmente afectando también los capilares coronarios, que es otro hallazgo que se ha encontrado en los pues, pocos estudios anatomopatológicos que se han hecho estos pacientes en Europa con COVID. Su elevación sí se asocia mucho a mal pronóstico. De hecho, uno de los estudios que revisé dicen que o sea, describen varios factores de mal pronóstico, pero dentro de ellos hay tres. Uno, la edad mayor de 50 años, dos, el dímero D y tres, el SOFA elevado. Sugieren el uso de algoritmos para diagnóstico y tratamiento de probable tromboembolismo pulmonar, que pues sabemos que llegan a un punto en que se aumenta mucho la probabilidad de trombos y resulta que la mortalidad es más por complicaciones trombóticas que otra cosa. Bueno, aquí tal vez algo de esto ya les había comentado, los potenciales mecanismos de elevación de todos estos biomarcadores. No es clara totalmente, o sea, hasta ahora son conjeturas basadas en lo que conocemos de comportamientos infecciosos de otros pacientes, tanto viral como bacteriana. La causa más probable de esta elevación es la injuria directa por una severa inflamación de las fibras miocárdicas, que se traducen en miocarditis, en choque séptico, taquicardia, puede haber la falla respiratoria severa, otra causa, hipoxemia sistémica, un síndrome de Takotsubo, como ya les comentaba, o pueden ser independientes o todas juntas. Bueno, no tomé esto ya, bueno. Bueno, esto es importante, este último punto, que la elevación de ProNP está relacionado con el estrés de fin de diástole ventricular, tanto derecho como izquierdo, y aumento de llenado de las presiones de las cavidades derechas, ¿no? Esos son los hallazgos que uno comienza a ver ecocardiográficamente y en el comportamiento hemodinámico de los pacientes, que pueden ser los primeros indicios de falla cardíaca. Bueno, en imágenes diagnósticas en cardiopatía existen, ya les comenté, varias opciones. En general, digamos, la premisa es no hacer ningún tipo de examen que no te vaya a cambiar la conducta clínica del paciente. Esto con miras a disminuir el riesgo de exposición del personal. Sin embargo, tampoco hay que frenar los exámenes que son necesarios para guiar el tratamiento de estos pacientes. Entonces, encontrar el punto de equilibrio. Bueno, se hace diagnóstico diferencial de la miocarditis con otras causas, como les decía, pueden estar totalmente traslapadas y no necesariamente que estén desencadenadas solamente por la infección por COVID. La injuria por la misma infección por COVID, pues es una opción, pero uno no puede dejar de descartar y considerar una descompensación de fallas cardíacas o cardiopatías concomitantes previas o valvulopatías previas, o un síndrome coronario nuevo que no tenga que ver con el COVID, pero coincidió con esto, una falla cardíaca aguda o episodios de sepsis o infecciones bacterianas concomitantes que terminen en sepsis. Bueno, voy a hablarles un poco de esto. Este QT ha sido nuevamente protagonista y está de moda, porque en estos pacientes varios de los medicamentos que se utilizan, su interacción sobre todo está relacionada con prolongación del QT. El QT es el tiempo que dura la activación ventricular izquierda eléctrica hasta la repolarización ventricular. Esto varía dependiendo de la edad. Ahí les muestra una tablita que están los prepúberes, hombres y mujeres, los valores de referencia normales. Esta es la forma más utilizada, que es la fórmula de Bassett para realizar el cálculo. El QT varía, siempre se va a hacer un cálculo basado en la frecuencia cardíaca. Entre más lento el corazón, más prolongado está el QT. Y en estos pacientes
presentan como un hallazgo importante la bradicardia. Es probable que esa sea una de las causas porque el QT, digamos, tiende a ser un poco más prolongado que en pacientes que uno maneja normalmente con otras patologías. Esta es la fórmula para pacientes rítmicos y pacientes sin fibrilación auricular. Simplemente en pacientes que tienen RR irregular, se debe utilizar el RR más largo del trazo que tengamos. Aquí está la tabla que les comento. Esto está publicado en un consenso que sacó varias comunidades científicas latinoamericanas, inclusive la colombiana, en donde describen pues, los hallazgos normales. No necesariamente quiere decir que un valor para hombres, por ejemplo, por encima, que esté en 0,48, o sea, 0,70, 0,48, perdón, 0,50, sea totalmente anormal. Esta tabla, bueno, aquí son cuando nosotros vemos un paciente con que vamos a iniciar manejo, cuya medicación eventualmente prolongue el QT, lo primero que hay que determinar es qué factores modificables tiene, es decir, qué factores están a mi cargo para disminuir el riesgo. Y esto lo deben adoptar no para identificar qué factores tengo para no iniciar el tratamiento, sino al contrario, qué tengo que hacer yo para ofrecerle más al paciente. Entonces, en ese caso, pues sugieren, por ejemplo, el magnesio debe estar por encima de 2, aquí dice menos de 1,7, pues el valor anormal, pero para iniciar este tipo de medicamentos, por encima de 2 lo sugieren, potasio por encima de 4, estas son las alteraciones electrolíticas pues, que más pueden alterarlo, o factores no modificables, pues ya sé que tengo que tener en cuenta en esos pacientes. Esta tabla es súper importante, ojalá la puedan imprimir del texto que les comento. Está de una forma muy clara especificado cómo debe uno actuar con el QT y qué tipo de seguimiento debe hacer. Cuándo parar, cuándo reevaluar nuevamente electrolitos, cuándo corregir rápido para poder ofrecerle, no dejar de ofrecerle al paciente los medicamentos que hasta el momento pues están usando para este tipo de patología. Está semaforizado, es muy fácilmente entender, no me voy a detener en esto porque digamos hay que mirarlo con detalle. Lo único es que QT corregido mayor de 500, pues nace una alerta, hay que reevaluar todo y sobre todo reevaluar factores modificables, pero sobre todo evaluar riesgo-beneficio, si conviene seguir el paciente la medicación, definitivamente no, por el riesgo alto que se tiene con torsión de puntas. Hasta el momento, pues, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna complicación con ese tipo de pacientes, a pesar de que hemos estado muy cerca a los 500 milisegundos. No se sabe qué vaya a pasar más adelante con el cambio tan rápido que está habiendo de medicamentos para este tipo de pacientes y pues que hasta el momento, pues, ninguno ha podido mostrar su eficacia total. Bueno. La miocarditis sucede en el 3 al 73% de los casos. Hay la experiencia clínica limitada, como les comento, los cambios son electrocardiográficos, varían mucho y dependiendo de la cantidad de músculo cardíaco comprometido, pues puede ser los desenlaces. La resonancia es el método diagnóstico confirmatorio. No se recomienda hacer biopsia en estos pacientes. En general, encontré unas series en donde dicen que el manejo de la miocarditis es el manejo usual, que es antiinflamatorio y betabloqueador en caso de arritmias cardíacas y seguimiento ecocardiográfico en caso de que siga la curva o aparezcan síntomas. Ahí hay otros que dicen que no hay claridad en el tratamiento. Otro escenario pues grave que podemos encontrar en la miocarditis fulminante y en algunos pacientes pues requieren asistencia con membranas de intercambio de oxígeno. Bueno, en cuanto a las consideraciones terapéuticas, sabemos que muchos pacientes tienen patologías cardiovasculares previas. En cuanto a la aspirina, sugieren no suspenderla, sino que seguir concomitantemente. No se sabe si favorecen o no hacen nada al tratamiento a los pacientes infectados, no se sabe. En cuanto a las estatinas, sugieren continuarlas, pero en pacientes que presentan alteración hepática con elevación de transaminasas o elevación de CK total, que se ve frecuentemente en estos pacientes, pues sugieren suspenderla por el riesgo de miopatías o falla renal. En cuanto a anticoagulación, sugieren no suspenderla y evitar el uso de warfarina
o medicamentos orales diferentes a la warfarina para esto. Entonces se prefiere o heparina no fraccionada o heparina bajo peso molecular. El uso de inhibidores de enzima de convertidora de angiotensina o ARA2, hasta el momento no se sabe si favorecen o no favorecen los desenlaces, sea el que sea, del COVID, pues sugieren no suspenderla, sobre todo por el riesgo de descompensación de otras patologías de base que no conviene que se le sumen a las manifestaciones que esté presentando ya el paciente por COVID. En cuanto al manejo de falla cardíaca, se sugiere seguir los controles como ven los pacientes ambulatorios con los medicamentos habituales para falla cardíaca, en lo posible por telemedicina. Usualmente en las clínicas de falla cardíaca pues, se les entrena muy bien de cuidados del peso, los signos vitales, de los signos de alarma, y esa es una herramienta muy, muy importante para estos pacientes. Estudios como estudios electrofisiológicos de cardiología no invasiva, como ecocardiogramas de estrés o ecocardiogramas transesofágicos o arteriografías diagnósticas o para estudio de hipertensión pulmonar, se sugieren lo posible diferirlas, porque si eventualmente hay hallazgos que sugieran intervenciones adicionales como una cirugía de revascularización o un implante de CDI, un marcapaso, pues si no es absolutamente indispensable, es mejor diferirlo. Bueno, aquí son algunas diapositivas sobre algunos puntos claves de ideas para llevar a la casa. Me voy a permitir leérselas, es de lo que ya hablé, pero me parece como puntos claves que a veces tenemos como dudas, aunque vamos a seguir con dudas, pero por lo menos algunas cositas que se pueden concretar ya. Uno, las comorbilidades cardiovasculares son comunes en pacientes con infección por COVID y están asociados con incremento de la mortalidad. Eso es. Segundo, los factores de riesgo cardiovascular y la enfermedad se correlacionan con incremento de la edad. También está claro. La infección severa por COVID se asocia a daño miocárdico y arritmias cardíacas. También está claro. Esto lo sabemos, sí, lo sabíamos hasta enero de este año, también lo sabíamos. Entonces aplica lo mismo para COVID. El monitoreo de cardiotoxicidad de la medicación antiviral, pues es importante con el seguimiento que les digo del electrocardiográfico. Bueno, esto es no las voy a leer toda la fisiopatología, ya sabemos que es a través del receptor del AC2. De esta forma se une fácilmente a todas las células endoteliales que están en el pulmón, en el corazón, en varios sitios, y de esa forma aprovecha el virus para hacer sus estragos, pues como ya les había comentado. Uno de los mecanismos de acción fatales son la liberación de tormenta de citoquinas, totalmente desproporcionada la liberación de interleuquinas que son citotóxicas y que conllevan a la muerte. Bueno, la alta prioridad dada a los pacientes con COVID puede comprometer la agilidad en el triage de pacientes con enfermedad cardiovascular no COVID. Y esto puede retardar intervenciones o atenciones que hagamos a esos pacientes crónicos y que pueden terminar finalmente en descompensarse y utilizar servicio de urgencia, servicio de hospitalización que se pudo haber evitado. Un adecuado triage favorece la ubicación correcta dentro de las áreas del hospital basado en el estatus infeccioso y permite una pronta adopción de medidas de protección para el paciente y el personal. Los pacientes con síndrome coronario agudo que requieran UCI coronaria y o arteriografía coronaria deben ser considerados como positivos para COVID hasta que se demuestre lo contrario. Esto tiene especial importancia en la protección del personal. Según las descripciones que han hecho en China, el mayor riesgo de contagio al personal de salud es cuando ha bajado la guardia y es cuando considera que los pacientes no son y resulta que sí son. Nos pasa como les pasaba a nuestros colegas del siglo XIV con las pulgas de la peste. Bueno, los pacientes no COVID en enfermedad cardiovascular aguda deben ser admitidos preferiblemente en unidades de cuidado intensivo o unidades de cuidado coronario libres de COVID, idealmente en instituciones de sitio de referencia regional. Eso no lo tenemos aquí, la organización de nuestro sistema de salud. El manejo de pacientes con COVID positivos con enfermedad cardiovascular severa con pobre pronóstico deben considerarse limitación del escalonamiento terapéutico, especialmente en caso de pobre disponibilidad de camas de UCI. Esto es muy importante. Y son pacientes que son crónicamente enfermos. Yo pensaría que aquí entraría a regir de forma muy importante el manejo antes de tener que llegar a un servicio de urgencias descompensados, y es el hacer los documentos de decisiones de fin de vida
y tenerlo claro antes de, pues básicamente por la patología que yo tengo, por el conocimiento que tiene mi médico que me ha visto de forma crónica, y eso es un punto importantísimo para abordar con estos pacientes crónicamente enfermos, especialmente en este tipo de eventualidades de esta pandemia. El dolor precordial y la disnea son síntomas frecuentes en la infección por COVID, eso ya lo sabemos, eso sí es unánime. La presentación de síndromes coronarios crónicos y agudos pueden ser asociados a síntomas respiratorios. Los pacientes con COVID-19 con alteración de perfusión y riesgo de choque cardiogénico, por ejemplo, un infarto miocardio extenso, se deben considerar también como sepsis con etiología concomitante, lo que les decía que se pueden traslapar dos entidades fatales que ponen pues en alto riesgo al paciente, pero que no se pueden dejar de pensar que pueden coexistir. La miocarditis se debe considerar como una causa precipitante del síndrome coronario agudo también, por una inflamación severa del músculo cardíaco y del endotelio miocárdico. Los síntomas de brada y taquicardia no difieren de la presentación clínica usual, como les comentaba. En el contexto de pandemia por COVID-2, los pacientes con brada y taquicardia pues tienen riesgo de trastornos de conducción de arritmias supraventriculares, deben vigilarse o en una unidad de cuidado intermedio con vigilancia estricta o una unidad de cuidado intensivo. Las autoridades de salud y los hospitales pues deben asegurar obviamente las medidas de protección del personal de salud y obviamente nosotros mismos. La neumonía, la influenza y el SARS están asociados con riesgo muy incrementado de eventos cerebrovasculares, como los síndromes coronarios agudos y eventos trombóticos en el tiempo inmediatamente posterior de la infección. Algunas series que describen, sugieren anticoagular una anticoagulación profiláctica alta, que es 1 miligramo por kilo al día, inclusive hasta mes y medio después de su ingreso y la hospitalización en pacientes de alto riesgo. Los nuevos criterios diagnósticos para las condiciones cardíacas se aplican para pacientes infectados por COVID-19 y la población general. La injuria cardíaca ocasionada por infección por COVID-19 debe tenerse en cuenta como diagnóstico diferencial y otras complicaciones cardiovasculares de la infección por COVID imita enfermedades cardíacas y deben ser pues descartadas. Bueno, esto era lo que tenía para contarles de lo que he averiguado hasta este momento.